vamos a Santiago capítulo 1, habla de la palabra de Dios, pero fíjense conmigo, versículo 22. Capítulo 1 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Encontraron la palabra libertad por ahí? ¿Dónde la encontraron? La perfecta ley, la ley de la libertad. Versículo 8 del capítulo 2. Si en verdad cumplís la ley real, la ley de la libertad, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en todo el contexto viene hablando de la práctica de la palabra de Dios. No de otra cosa, sino de la práctica de la palabra de Dios. ¿Y por qué me habla de amar al prójimo? Porque después de amar a Dios, el que no ama al prójimo no está amando a Dios. Pero, cuando nosotros tomamos decisiones cambian el rumbo de nuestra vida. Déjenme dar un ejemplo. Yo decidí orar por venir a Costa Rica, hablé con Adriana y trajimos a nuestras hijas. Y mi decisión cambió el rumbo. ¿Por qué? Porque ahora vivimos en Costa Rica, tenemos una cultura diferente, un país diferente y una forma de vivir diferente. Dios me permite tomar decisiones y no me saca de su plan. Pero mi decisión va a afectar mi destino, porque hoy yo tengo que vivir en Costa Rica. Si me hubiera equivocado en la decisión, aún así creo que me hubiera respaldado Dios, porque lo hice con un corazón genuino y orando. Pero hubiera pagado consecuencias, porque a veces cuando me equivoco en la decisión no es que Dios me va a castigar, pero a veces pago consecuencias. Pero mis decisiones siempre van a afectar mi futuro. ¿Ustedes me escucharon alguna vez decir la vida cristiana es difícil? No me digan quién, si no quieren, pero a veces escucho, ya sea en BBS o por teléfono, cuando dicen: ay, es que la vida cristiana es tan dura, es que ser cristiano es tan duro. ¿Escucharon eso, sí o no? Cuando yo escucho eso, pienso, vamos a leer juntos este versículo. Pienso que el que está diciendo eso no conoce a Dios o no conoce la Biblia, porque se contradice totalmente. Si la vida cristiana es dura, entonces Jesús es un mentiroso. La vida cristiana no es dura. Los cristianos que no saben quién son, porque no tienen identidad, viven mal. Nuestras iglesias están llenas de personas que no saben quiénes son. Saben que tienen que ir el domingo a la iglesia, pero no saben quiénes son. Ahora, lo leemos juntos. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo, Cristo, os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Dónde dice que es difícil? No dice que es difícil. La gente se la hace difícil. ¿Saben por qué? Porque la iglesia se llenó de religión. Hay demasiada religión y no hay intimidad con Dios. Y yo creo y estoy convencido que hay mucha religión porque no saben quiénes son. Algunos de ustedes escucharon lo que yo voy a contar ahora, pero no importa si lo escuchan dos veces. Después de haber servido al Señor mucho tiempo, aún dando clases en un instituto bíblico y muchas cosas así, conociendo que era salvo por gracia, yo seguía viviendo por obras. Entonces era toda actividad. Y si ustedes ven el Skype, yo puse en el Skype que cometí el error de llevar mi familia a la iglesia en lugar de llevar mi familia a Dios. Porque la idea es que todos amemos a Dios, y cuando amo a Dios voy a obedecer, me voy a congregar y todo lo demás. Pero a veces nos encasillamos en algo. Tengo que hacer y ser alguien. Pero es muy claro cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Tenés un problema? ¡Qué bueno! ¿Estás muy cargado? ¡Qué bueno! Cristo te va a hacer descansar.
Y vamos a ver más adelante esto, pero déjenme preguntarles algo. ¿Dios puede poner sobre nosotros una carga más difícil de la que podamos soportar? Pamela, ¿qué pensás? ¿Qué estás haciendo así? No sé si me estás contestando. ¿Dios puede poner sobre nosotros una carga más fuerte de la que podamos soportar? Ok. Si es no, entonces la Biblia se contradice y el apóstol Pablo es otro mentiroso y Jesús también. Sí puede. Lo que pasa es que la religión dice que Dios no te va a poner ninguna carga que no puedas soportar y quieres la salida. Fiel es Dios que te da justamente la salida, y estoy citando de memoria 1 Corintios 10:13. Y está bien, pero lean el contexto. El contexto no dice que no, el contexto está hablando de otra cosa. Ahora, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 1. En 1 Corintios el apóstol Pablo en otro contexto dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará hacer tentado más lo que podáis soportar. Llegamos al libro 2 de 1 Corintios, y el apóstol Pablo en el capítulo 1 empieza presentando a un Dios diferente, al Dios de toda consolación. Es ese Dios que a veces no conocemos, porque el Dios que nos venden en la iglesia muchas veces, y lo lamento, no estoy ofendiendo a ninguna iglesia, estoy diciendo que la gente se llenó de religión, puede ser que sea bautista, pentecostal, menonita o lo que sea, seguís siendo religioso si no naciste de nuevo. Y el Dios que nos vendieron no es este Dios, porque acá dice el apóstol Pablo, gracias, versículo 2, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de ¿qué? De toda consolación. ¿Por qué es el Dios de toda consolación? Porque nos va a consolar y nos va a sostener en los momentos difíciles. Ahora, si seguimos leyendo, ustedes van a encontrar la palabra consolación varias veces. El versículo 5 dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. No dice que no va a haber problemas, dice que van a abundar los problemas. Versículo 6, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la tribulación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de ¿qué? Más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Cómo puede ser que Pablo diga esto si a mí en la iglesia me enseñan que Dios nunca va a poner nada que yo no pueda soportar? Y Pablo dice que fue abrumado de tal manera que hasta pensó que iba a perder la vida. No tuve, gracias a Dios, el único ser querido que falleció muy cercano es mi papá, pero es muy difícil. Pero, ¿qué pasa cuando muere el cónyuge, un hijo? ¿Qué pasa con esas personas que a los 30 años nadie más te da trabajo y tenés 4 hijos que mantener y te quedas sin trabajo? Y pasa un año y no tenés trabajo. ¿No es difícil? ¿No es más difícil lo que podemos soportar? ¿No va más allá de nuestras fuerzas? Claro que va. Por eso Dios dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo os haré descansar. Y el apóstol Pablo disfrutó esto. ¿Pero por qué lo disfruta? Dice: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y está apelando al poder de la resurrección, a ese poder que todavía está vigente, ese poder que transforma vidas. Cuando pienso en esto, es tan simple. ¿Por qué? Si confío en mí y lo hago solo, voy a trabajar, luchar y me voy a encorvar de tanto peso que llevo. Pero si voy y descanso en Él,
para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, ¿puede ser una carga mucho más fuerte? Sí. Ustedes están empezando a enfrentar la vida. Algunos de ustedes muy pronto se van a casar y empiezan a tomar diferentes decisiones. Otros tienen que casarse y no se pueden equivocar. Pero si hacemos un solo equipo entre Dios y yo, y entendemos lo que es intimidad con Dios, cuando venga una carga más pesada, la vamos a poder llevar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dice, y Jesús es el Señor. Porque el apóstol Pablo lo dice, y es nuestro precursor. Simplemente porque Dios lo dice. Ahora, termina el versículo diciendo, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. Su yugo es suave y ligera su carga cuando Él la lleva. Si la querés llevar solo, es imposible. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántas veces escuchamos echar toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado? Sí, pero yo quiero meter la mano. Cuando le entregas un problema a Dios, el problema es de Dios. Ahora, identidad. ¿Sabés quién sos? Sí, yo sé, soy hijo de Dios. Sí, pero ¿qué más? No, ¿cómo que más? Eso es todo. Pero si empezamos a mirar bíblicamente, ¿sabés quién sos? ¿Sabés todos los beneficios que tenés en Cristo? Decisiones cambian nuestro destino, pero la primera decisión que tengo que saber es, yo quiero decidir si vivo por quien soy o vivo por lo que la gente quiere que sea. ¿Entendés? ¿Vivís por quien sos o por lo que la gente quiere que sea? Porque la presión de grupo, la presión de la sociedad, de golpe vas a ser un ingeniero, un médico, un abogado, un ama de casa, pero vas a querer vivir por lo que la gente dice y la imagen que te dará, o por quien sos en realidad. Dios sabe quién sos. El tema es que a veces yo no quiero aceptar quién soy, pero tu identidad va a cambiar tu futuro. Pero tu identidad la vas a decidir vos. Tal vez ya tenés a Cristo, pero todavía no sabes quién sos. Y cuando pensamos en eso, ¿por qué es tan importante saber quién soy? El hábito no hace al monje, pero lo ayuda, ¿verdad? Cuando aparece una monjita en el bus, ¿qué le dan? Le dan el asiento. Cuando yo subo al bus y no ando muy bien de salud y estoy con el bastón, me dan el asiento. Soy feliz subiendo un bus con bastón. ¿Por qué? Me siento en 2 minutos. ¿Por qué? Porque la apariencia. Pero cuando sabes quién sos por dentro, es mucho más fácil. Si vos querés ver alguien que marca la diferencia, te vas a la UNIBE, creo que se llama así, la UNIBE, ves al muchacho que se está anotando por primera vez para ver si estudia medicina, y ¿saben cómo se dicen? Doctor, y se viste como... ¿Por qué? Porque por afuera intentan ser lo que todavía no son. ¿Cuál es la diferencia con nosotros? Que si ya sos cristiano, ya sos alguien totalmente diferente, y tenés que mostrar tu identidad. Ahora, es tan importante saber nuestra identidad, ¿por qué? Porque nuestra identidad va a afectar nuestro comportamiento. Vayan conmigo al libro de Efesios. Yo sé que ustedes conocen esto. Y ven algunas de las cosas que nosotros somos. Y podríamos ir a cualquier otro libro. Pero si vamos a Efesios capítulo 1, a mí me encanta este libro. Había una época en mi vida que todos los días lo leía por lo menos una vez por día. Cuando empiezo mirando el libro de Efesios, y voy a citar algunas cosas nomás, versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabés qué sos? Un bendito del Padre. No tenés que estar buscando la bendición de Dios, ya tenés la bendición de Dios. Esa es tu identidad. Efesios capítulo 1, versículo 3. Sos un bendito del Padre, ¿sabías? Vos podés ir caminando y decir, toda la plenitud de Dios me bendijo y ya es mía. ¿Por qué? Cuando miro, bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales. Es un presente continuo, o sea, Dios te bendijo y te seguirá bendiciendo. Y tu lugar está en el cielo.
Este mismo principio del lugar celestial lo dice el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 21, cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Cuando yo sé quién soy, mi comportamiento va a ser diferente. Yo estoy convencido de algo: la persona que sabe quién es en Cristo, la santidad va a ser un estilo de vida, no una exigencia. La Biblia dice: sean santos porque yo soy santo. Como Dios es santo, debo ser santo, pero no como una obligación, sino como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque le imito. Ahora, seguimos mirando en el libro de Efesios algunas cosas más. Versículo 5, por ejemplo: para ser adoptados hijos suyos. La palabra adopción acá, la palabra huotesía, o algo parecido, porque no sé cómo se pronuncia en griego, pero tiene la idea de que Dios te coloca en su familia como un hijo real con todos los derechos. ¿Sí? No sos un arrimado a la familia de Dios y sos salvo. Sos un hijo legítimo de Dios, porque Él te tomó y te hizo su propiedad. Y déjenme que les cuente una anécdota de una persona que quiero mucho, se llama José. Él tenía el deseo de ser papá, pero no podía ser papá. Entonces decidió adoptar, y a su hija le puso de nombre Gracia, regalo de Dios. Después que adoptaron, un tiempito después, su esposa pudo quedar embarazada, su esposa se llama Melba, y tenían otros hijos, 2 hijos más tuvieron. En un momento se estaban peleando los hijos, y cuando se peleaban, porque le decían que ella era una adoptada, una agregada a la familia, José los llama y les dice: a ella la elegí. Ustedes son un regalo de Dios, pero a tu hermana la elegí. A vos Dios te eligió para que seas su hijo. En su plan, Él te dice: te puse en mi familia. Ahora, ¿qué más tenemos? Dice que nos hizo aceptos en el amado. Versículo 6. Fuimos aceptados por medio de Jesucristo y tengo entrada directa al cielo. ¿Qué más tengo? Tengo redención por su sangre y tengo perdón de pecado. Ustedes saben lo que es redención. Redención es libertad. Y tengo perdón de pecado. Ahora, fui perdonado para vivir en libertad, disfrutando de ese perdón, no para pecar. Pero lo vamos a ver después. ¿Qué más tengo? Voy a avanzar algunos versículos, y en el versículo 13 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sabes qué es el sello? El sello te marca una propiedad. Te puso su sello, y ese sello es el Espíritu Santo. El sello no solo te habla de propiedad, sino de la paternidad que Dios quiere ejercer. Entonces, ¿afecta el comportamiento? Sí. Si entendés quién sos, tus actitudes van a ser diferentes. Si entendés quién sos, tus emociones van a ser diferentes. ¿Sabes por qué? Porque tus valores van a ser diferentes. No podés rebajarte a vivir como un mendigo cuando sos un rey. Cuando pienso en que afecta mi comportamiento, tengo que entender que todo lo que Dios me dio me lleva a elevarme, no a rebajarme. No soy un pobrecito porque soy cristiano. Es que tengo que ir a la iglesia. ¿Y por qué? A veces escucho a gente que dice: ¿podés salir con nosotros? No, porque soy cristiano. La verdad que no puedo salir. Y ponés cara de lástima. ¿Por qué? No voy a salir con ustedes porque no tengo la necesidad de tomar. No voy a salir con ustedes porque no tengo la necesidad de salir a mirar mujeres. No voy a salir con ustedes porque no tengo la necesidad de salir a chismear, dicen las mujeres. No porque la religión no te lo permite. Porque, ¿sabes algo? Estás en la ley de la libertad. La religión te permite todo, pero no todo te conviene. La ley de la libertad es hacer lo que debo y no lo que quiero. Todo lo que sea de edificación para mí y para mi prójimo. Por eso leí el contexto: amar al prójimo. Yo puedo hacer lo que quiero, pero en el momento que va a dañar a Edison, ya no lo puedo hacer. ¿Por qué? Por amor. Por el amor que Dios puso en mi corazón. Ahora,
Cuando pienso en actitudes, hay ciertas actitudes que Dios va a transformar, pero ¿sabes cuándo lo va a hacer? Cuando empiezas a entender quién sos en Cristo, ni antes ni después. Y si te pones 60 metas para cambiar tus actitudes, déjame decirte que no las vas a cambiar, si no sabes quién sos en Cristo. Qué interesante, ¿cuántos de ustedes admiran el trabajo de los testigos de Jehová? Yo soy uno. Caminan, ¿verdad? A ver si es cierto. ¿Se visten diferente? ¿Hablan diferente? ¿Caminan más que los cristianos? ¿Y se van al infierno? Pero no aparentan piedad. ¿Saben por qué? Porque están haciendo las cosas por religión, eso es carne. Ahora, hablamos de los testigos de Jehová, pero dentro de las iglesias cristianas pasa lo mismo con muchos. Hay gente que se viste diferente, habla diferente cuando está en el grupo de cristianos, pero después es uno más. ¿Por qué? Porque no sabe quién es, no tiene identidad. Entonces, no tiene el control de su comportamiento, porque intenta comportarse como lo que no es. Si a un cerdo lo bañas, a los 5 minutos sigue siendo cerdo y se ensucia. Si no naciste de nuevo y no tenés identidad en Cristo, no vas a saber quién sos. Entonces, miren, llegó un señor por consejería, dice ser nacido de nuevo. Él tiene como 50 años y su convivencia con arrimadita, ni con novia, es inconverso. Miembro de una iglesia, el hombre, bautizado, y orando para que Dios bendiga y llorando porque la mujer lo dejó. ¿Qué puedo hacer por él si está llorando? ¿Qué consejo le puedo dar? El consejo que le puedo dar, si soy religioso le digo, hermano, tranquilo, Dios lo va a consolar y a su tiempo. Si tengo un comportamiento y mi verdadera identidad, no me voy a basar por mis emociones, porque lo veo pobrecito, le voy a decir, en primer lugar, hiciste yugo desigual. Ya definitivamente no es la voluntad de Dios. En segundo lugar, como la mujer que estás viviendo no puede ser tu novia porque es casada, eso es adulterio. Entonces definitivamente hizo bien en dejarte. Hay que restaurar al hombre, pero mis emociones no me pueden engañar. ¿Saben por qué? Porque a veces mis emociones me engañan porque no sé quién soy y tomo malas decisiones. Ustedes se van a tener que casar y qué bueno que se casen, porque es lo mejor que pueden hacer. Ojalá yo me hubiera podido casar mucho antes, por supuesto, con Adriana, porque disfruto mucho estar con ella. Pero sus emociones los van a engañar y le puede pensar, uy, llega una chica y va a tener cerca de 30 años y como el tren se le va, el primer vagón que viene me pega de frente y se casa con quien sea. No. La Biblia dice que de la manera que hemos recibido a Cristo, Colosenses capítulo 2, versículo 6, andemos en Él. No me dice que me guíe por mis emociones, sino por mis convicciones. Ahora aclaremos algo, las emociones no son malas. Es lindísimo llorar. Es sano reír. Es bueno sentir. Si no sentís a Dios, no sé si tenés a Dios. Yo no puedo entender a algunas personas que dicen, no, pero es que cuidado porque no se puede sentir a Dios. Yo lo siento, yo lo disfruto, yo siento su abrazo, siento sus cariños. Y no me da miedo decirlo. Y no me cambié de denominación, simplemente cambió mi actitud. ¿Por qué? Porque sé quién soy. Ahora, las emociones no son malas si las pongo en el lugar correcto. Y si pensamos en valores, ¿cuáles son los valores que la sociedad te ofrece hoy? La sociedad te dice, sé profesional, gana dinero, no estés en contra de nadie, sobre todo si es tu jefe, para que puedas ascender, y se rompen los valores. Pero cuando yo me refiero a valores aquí, me refiero a valorar quién soy en Cristo, entonces mis valores van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque mi valor va a ser Dios en primer lugar, una familia cristiana
y servir al Señor por amor, no por religión. Pero tengo que aprender que mi identidad va a afectar mi comportamiento, va a afectar mis actitudes, mis emociones. Ahora, tal vez te preguntas, ¿de dónde viene la identidad? ¿Todavía te estás preguntando eso? Tu identidad viene de Cristo. Y yo puse esto anoche en el Facebook, para que lo puedan ver. ¿Quién lo vio? No, porque era el partido. Fue muy cómico, porque dije, voy a poner esto, y vamos a ver cuánto tiempo tarda en poner me gusta a algunas personas que yo sé que lo ponen enseguida. ¿Y sabes qué hicieron? En el partido. Y fíjense, algunas mentiras de Satanás. Y si pudiera escribir un libro, o sea, editarlo, porque estoy escribiendo un libro, pero aquí a que tenga plata para escribirlo será otra historia. El libro se llama Revolución. Y un capítulo es ¿verdades bíblicas o hechicería evangélica? Hay muchas mentiras que se dicen del púlpito, porque siempre se dijeron, pero no son escriturales. Una de ellas, eres pecador, porque a veces pecas. Estoy hablando con aquellas personas que nacieron de nuevo y se siguen considerando así. Obtienes tu identidad por lo que has hecho. A ver, no me acuerdo bien cómo se pronuncia Einstein. ¿Cómo se pronuncia? ¿Así? Einstein. El físico este que sabe mucho. ¿Cómo se pronuncia? Así. Ok, perfecto. ¿Y por qué nos acordamos de él? Albert. O sea, Alberto, entre nosotros. Por lo que hizo, porque medimos a la gente por lo que la gente hizo. Tengo unos chicos amigos que ahora se les pasó un poco, pero ellos vienen de un contexto diferente donde el pastor es sobre todo, es el apóstol. Entonces, me servían continuamente y no podía entender que yo les pueda servir. ¿Saben por qué? Porque valoran a la gente por lo que la gente hace, no por lo que la gente es. Pero en nuestras iglesias se está pasando lo mismo. Llega un profesional y lo valoran como profesional y a veces no le condenan ni cuando peca. Obtienes tu identidad por lo que la gente dice que eres. Esa es buena persona, es un buen profesional. Quizás por dentro está vacío. Obtienes tu identidad, tu comportamiento indica lo que debes creer de ti mismo. ¿Cuántos de ustedes son buenas personas? Bueno, no levanten la mano, no importa. La segunda pregunta es, si sos buena persona, ¿por qué tenés esos malos pensamientos? Muchachos, juegan al fútbol y cuando los patean, no piensan en los angelitos y el Señor Jesús. ¿O sí? Si somos mala gente, ¿por qué si somos buena gente, ¿por qué? Y la gente nos mide y nos piensa así, no, tu comportamiento indica lo que debes creer de ti mismo. Entonces, me comporto bien, aparento, no me quejo por nada, de la boca para afuera, pero por dentro me estoy quejando, no soy el mismo. Esas son mentiras de Satanás. La verdad de Dios, eres santo, o sea, hecho justo, que a veces peca. ¿Quién es más justo? ¿Jonathan o yo? ¿Quién conoce a Jonathan? ¿Y quién lo conoce bien con todo lo que él hace? ¿Quién es más justo, vos o yo? No, dime, mira, Jonathan. Yo tengo 50 años. A ver, voy a tratar de usar todas las mentiras atrás. Tengo 51 años, o 49, como quieras, porque no quiero pasar los 50. Tengo una buena familia. Tengo 3 posgrados. Tengo un ministerio exitoso. No robo, no fumo, no mujereo. ¿Quién es más justo, vos o yo? Y si te vas a lo que está diciendo, que es el simple hecho de que no son ahora, en ese punto sería que la persona santa y te da sangre, que ya le tira Cristo y los dos intereses fueron. Vos y yo somos justos. Los dos somos justos. No importa lo que la persona haga. Justificados
pues por la fe tengo paz para con Dios. La justificación es el hecho de haber sido declarado justo y toda una doctrina de salvación que no tenemos tiempo ahora, pero anoten la palabra justificación y busquen la cantidad de veces que aparece en la Biblia. Y justificación es que Dios te mira como justo. Dios te declara justo. ¿Ustedes se acuerdan de ese señor que nos visitó en Ixtus, que tenía 208 años de prisión sobre su cabeza? Se llama Abraham. ¿Por qué está libre? Porque el juez no encontró cómo culparlo y lo declaró justo, libre. Hoy, gracias a Dios, está sirviendo al Señor. Podría haber salido de ahí y ser cualquier cosa, pero lo declaró justo. Dios me declaró justo. Ahora, ¿quién es más justo? ¿Cristo? No, Christopher, ¿eh? ¿Cristo o vos, Rebeca? ¿Otra vez? ¿Quién es más justo, el Señor Jesucristo o vos? ¿Cristo? No, los dos son justos porque Dios te declaró justo y su justicia está en vos. Una de las cosas que hace la propiciación es que Dios me reemplaza y su justicia viene a mi vida. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 21. ¿Se dan cuenta que hay verdades que nos dan miedo de decir? ¿Saben qué susto me pegué después de muchos años cuando entendí que la naturaleza de Dios estaba viviendo en mi vida? O sea, Dios vive en mí, soy su templo. Versículo 21 de 2 Corintios 5 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho ¿qué? Justicia de Dios en él. Yo fui hecho la justicia de Dios por medio de Cristo, somos uno, porque vive en mí. Por supuesto que no, mi meta es ser como Cristo, pero nunca voy a llegar hasta que esté en el cielo. Pero soy coheredero con Cristo, o no soy coheredero con Cristo. Si no entendés que sos coheredero con Cristo, no estás leyendo tu Biblia, o te estás basando por lo que la religión dice y no lo que la Biblia dice. Somos hechos justicia de Dios en él. Y no te digo esto para que ahora salga a decir soy más justo que Dios, sino para que vivas como un justo. Si vivís como un justo, tu vida va a ser diferente. Hay un justo en la Biblia que todo el mundo se acuerda. ¿Quién es? ¿El justo? Sí. Hay un justo en la Biblia que todo el mundo se acuerda. Siempre hablan de la paciencia del justo, de la vida del justo, de la prueba del justo y cómo Dios recompensó al justo. Job, dije yo. Job. Es justo. Ahora, hace un tiempo atrás había en Costa Rica un director técnico que se llama La Volpe y tomó al equipo de fútbol de Costa Rica y saben que iban a jugar contra Argentina. No sé si se dieron cuenta que yo tuve parte con el entrenamiento de la selección de Costa Rica en mi época de futbolero. ¿No está? Del otro lado, ¿ves? Esto es cuando yo dirigí la selección. ¿Saben lo que le dijo La Volpe a la selección? Van a jugar contra Argentina, ustedes pueden. ¿Saben cuál es la diferencia? Que el argentino se la cree. Como cristiano, ¿por qué no te crees quién sos? A veces escucho oraciones como esta: Señor, soy indigno de llegar a tu presencia. Entonces no sos salvo, porque Dios me dignificó por medio de Cristo. Yo no soy indigno, yo soy digno. Me da mucha lástima cuando alguien se cree indigno, porque si Dios me dignificó y me creo indigno, no valoro su obra. Ahora, eres santo y hecho justo, que a veces pecas, por supuesto que a veces pecamos. Y lamentablemente lo vamos a seguir haciendo. Obtienes tu identidad por lo que Dios ha hecho por ti, no por lo que vos hiciste, comparando con la otra. Soy quien soy por lo que Cristo hizo, no por lo que yo hice o hago. Obtienes tu identidad por lo que Dios dice que eres, no por lo que la gente dice que sos. Dios dice que sos justo, Dios dice que sos santo. Entonces comportate como tal, porque tu decisión va a cambiar tu destino, pero tenés que decidir si le vas a creer a Dios o a la religión. Dios dice esto: lo que crees de ti mismo determina tu comportamiento, lo que creas de ti mismo determina tu comportamiento. Yo creo que soy santo,
entonces me comporto como un santo. Yo creo que soy justo, entonces me comporto como un justo. Yo sé que soy hijo de Dios, me quiero comportar como tal. Y ¿hay alguna pregunta hasta ahí? Ok, la identidad del creyente. Vamos a San Juan capítulo 3. ¿Cómo se obtiene una identidad normalmente? ¿Cómo sabes que sos hijo de tu mamá y tu papá? Por el ADN. Yo sé que... ¿Cómo yo sé que Tati es mi hija? La única diferencia es que me salió mujer, nada más. Pero si le hacen un ADN, van a salir mis genes. Pobrecita. Pero ¿saben cómo se determina la identidad? Por nacimiento. Por nacimiento. Juan capítulo 3, versículos 7 y 8 dice así. Acuérdense que en el capítulo 3 de Juan estaba un hombre que sabía mucho de religión, Nicodemo, y se encuentra con Jesús. Y empiezan a conversar. Y en San Juan capítulo 3, versículos 7 y 8, dice: no te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Versículo 6, versículo 7 y versículo 8 está la palabra nacido, nacer y nacido. ¿Naciste de nuevo? ¿No te pregunté si vas a la iglesia? ¿No te pregunté si te bautizaste? ¿Naciste de nuevo? Porque si no naciste de nuevo, no tenés identidad. Si no naciste de nuevo, solo tenés la confusión de una hermosa religión. Entonces ninguna decisión tuya va a ser buena. ¿Por qué? Porque no tenés identidad. Ahora, algunas cosas que la identidad determina. La identidad no se determina por lo que hago, sino por nacimiento. La vida cristiana no es solo obtener algo, sino un cambio de lo que era a lo que soy ahora. Como cristianos podemos actuar para aceptación o por aceptación, pero hay una gran diferencia. ¿Qué es actuar por aceptación o para aceptación? El último que está ahí. Como cristianos podemos actuar para aceptación o por aceptación. ¿Qué significa la primera? Como cristianos podemos actuar. Acá hay un para y acá hay un por. ¿Para aceptación o por aceptación? Es tan parecido que cristianos viven así. ¿Sí, Álvaro, qué? No, que primero es para ser aceptado y para ser aceptado. Y el segundo, por ser aceptado. Está tan fácil de confundirse que yo creo que así viven muchos cristianos hoy. Muchos cristianos viven para aceptación y no por aceptación. Voy a comportarme de tal manera para que Dios me acepte y le haga un favor a Dios. Dios ya te aceptó. Por aceptación estás hecho parte de su familia. Esa es tu identidad. Deja de pensar que Dios necesita tu trabajo. Dios no quiere eso, Dios quiere tu corazón. No necesita tu servicio. Después le vas a servir por amor. Pero nada más. Ahora, si estás en tu trabajo o en tu universidad, la regla es la misma. No es otra que pensar. La vida cristiana no es solo obtener algo, sino un cambio de lo que era a lo que soy ahora. Eso es la palabra arrepentimiento. Este era, Dios me transformó. Este soy. Creo que se va a explicar mejor con lo que viene, porque es natural, y esta fue mi experiencia, todos tenemos la tendencia a hacer algo. Llegamos a la iglesia y si no nos ponen a servir pensamos que no somos útiles. Y pensamos que servir nada más es ser maestro de escuela dominical, o predicar, o... Todos tenemos la tendencia. Ahora,
San Juan capítulo 5, versículo 39. Yo sé que está ahí, pero vamos a leer de la Biblia también. Dice, versículo 39, capítulo 5, igual el versículo está en la pantalla. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. La Escritura, por sí sola, sigue siendo un libro. Cristo es el que marca la diferencia. Por eso tengo que zambullirme en la Escritura. Por eso el Señor Jesús le dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. En la vida eterna está en Cristo. Y yo sé que muchas veces hemos enseñado, hay que ir a la Biblia, está bien, es lo mejor que nos puede pasar, pero hay que ir a la Biblia para buscar a Dios. Y de tapa a tapa encontraste a Dios en la Biblia. De tapa en tapa encontraste a Cristo en la Biblia, porque la Biblia es cristocéntrica. Pero Jesús los invita y dice, ¿no quieren venir a mí para que tengan vida? Yo estoy totalmente convencido que en nuestras iglesias hay una gran cantidad de gente profesante que no nació de nuevo. ¿Por qué lo digo? Porque sus actitudes y sus decisiones están mostrando que no tienen identidad. Y una persona que no tiene identidad es porque no nació. Si no naciste de nuevo, no tenés identidad. Ahora, vamos a Colosenses capítulo 3. Hasta este versículo hasta lo cantamos. Versículo 1 empieza diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está escondido, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Cómo dice tu versión, Alex? ¿La tenés acá? No. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Dela. Desde el 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Uno más. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo. Ahí dice igual. Hay otra versión que dice, son uno. Pero mi vida está escondida con Cristo. A mí me van a ver y van a ver a Cristo. Pero dice, si realmente resucitaste, si realmente sos salvo, entonces buscar las cosas de arriba. ¿Qué son las cosas de arriba? Si mirás unos versículos anteriores, cuando habla de toda la carne, versículo 21, por ejemplo, dice tales cosas como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen por el uso. Tales cosas no tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Y habla de toda la religión, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Si yo no nací de nuevo y me pongo a memorizar, a leer la Biblia todos los días y un montón de cosas, no me sirve para nada. Es más, si ya naciste de nuevo y pensás que la victoria del cristiano está en memorizar muchos versículos y darse con un látigo por la espalda, te estás equivocando. La victoria del cristiano está en saber quién es. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando yo miro a este chico, quiero ver a Cristo, porque su vida está escondida en Cristo. Y ahí marca la diferencia. Eso es identidad. Cuando sabés quién sos y sabés dónde vas, todo va a ser diferente. Porque funciona así. Ahora, hay algo que no va a ser muy nuevo, tal vez,
Pero el hombre nace con un problema. ¿Cuál es el problema con el que el hombre nace? Pecado. Y todos los versículos que voy a poner aquí seguramente los sabés de memoria. Por eso los vamos a leer y no buscar uno por uno. Pero este es el problema, que lo sé de memoria. Dice la Biblia, Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron. ¿Y estamos qué? Destituidos de la presencia de Dios. Y vos decís, pero Raúl, ¿me querés predicar el Evangelio? Bueno, si te queda bien, sería genial. El segundo versículo dice, el alma que pecare, morirá. Si no naciste de nuevo y no reconociste tu pecado, no puedes tener vida. Es imposible que tu vida esté escondida con Cristo en Dios porque estás muerto o muerta por tu delito y pecado. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto ¿qué? Todos pecaron. Y estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, miren esta diferencia, y yo creo que esto es fundamental en cuanto a la salvación. Cristo murió por mí. He muerto con Cristo. Y salvo de mi pecado, salvo de mí mismo. ¿Cómo estás? ¿Estás salvo de tu pecado o salvo de vos mismo? Ya te contestaste la pregunta, no quiero que levantes la mano para que no te sientas mal. Pero hay personas que están salvas de su pecado, pero no están salvos de sí mismos. Porque siguen esclavos de su pecado a pesar de haber nacido de nuevo. Salvo de mi pecado, trata de mi conducta. Salvo de mí mismo, mi identidad. Problema, solución, respuesta. Salvo de mi pecado, yo acabo de leer estos versículos. He pecado, Cristo murió por mí, recibo, acepto, confío en Cristo como Salvador, por gracia y por fe. ¿Está bien eso, sí o no? ¿Todos entendieron eso alguna vez en su vida? Seguramente por lo menos lo escucharon. Ahora la segunda, también está de acuerdo con Dios. Yo soy el problema. He muerto con Cristo. Recibo, acepto, confío en Cristo, por gracia y por fe. En el primero, Cristo murió por mí. En el segundo, he muerto con Cristo. ¿Entendés eso? Cuando Cristo estaba en la cruz, ¿dónde estabas vos? Cuando Cristo estaba en la cruz, mis pecados estaban en él. ¿Y vos? En la cruz. Si mis pecados estaban ahí, Cristo estaba ahí. Y cuando nazco de nuevo, tuve que morir. Si no muero, no puedo nacer de nuevo. Entonces, tal vez hay mucha gente que no se da cuenta, que vive en la religión y no se da cuenta que Cristo murió, pero yo también morí. El que vivía, ya no vive. Cuando pienso en esto, voy al jardín del Edén en mi mente. ¿Qué aprendieron? A pensar mal, a sentir mal, a actuar mal. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios vive independientemente bajo sus propios recursos y su fuerza. Y qué triste, porque el hombre sin Dios vive así, y el cristiano sin identidad vive bajo su propia fuerza, porque no sabe quién es. Ahora, algunas cosas, yo ni siquiera miré el tiempo, pero no importa, tenemos toda la mañana, dijeron. Algunas cosas que yo puse acá. El hombre aprendió a satisfacer sus propias necesidades y heridas de la forma como él pensaba que era mejor. Algunas necesidades: amor, aceptación, seguridad, significado de la vida. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién no necesita amor? ¿Quién no necesita aceptación? ¿Quién no necesita seguridad? Cuando hablo de significado, saber que sos alguien es respeto.
¿Qué heridas tenemos? Ridiculización, rechazo, críticas, traición. Y yo, 1, 2, 3, 4. Pero te aseguro que tenés muchas más heridas que estas, con otros nombres. Pero también tenés la necesidad de ser amado, de ser aceptado, de seguridad, de significado en la vida. Y vayan conmigo a 1 Juan capítulo 2. Versículo 15 al 17 vamos a leer. ¿Lo tienen? No améis las cosas del mundo. Perdón, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Una persona que tiene identidad, vive en santidad como un estilo de vida. Y va a hacer la voluntad de Dios. Y lo van a recordar porque hizo la voluntad de Dios. Y no importa lo que sea que te motive, el único que tiene que controlar tu vida tiene que ser Dios. Cualquier otra cosa que te controle termina siendo un ídolo o un Dios funcional. Si Dios no te controla, porque cuando tenés 20 años, 25 años, la primera tendencia es querer tener el control de todo. Tenés un problema y lo querés ganar porque sabes discutir. Sí, que tengo 20 años. Tal vez después nos ponemos un poco más calmados, pero ¿sabes la única diferencia? Yo creo que una persona, no importa si tiene 20 años o 50 años, cuando se deja controlar por Dios, cada decisión que va tomando, lo va tomando de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Una de las cosas que Dios me dio al nacer de nuevo es la mente de Cristo. ¿Sabías? ¿Cuántos saben dónde está el versículo que habla que tenemos la mente de Cristo? ¿Quién lo busca? 1 Corintios 2. Cualquier cosa que busquemos para satisfacer nuestras heridas, nuestras necesidades, que no sea Jesucristo, siempre se convierte en un ídolo o en un Dios funcional. Ahora miren, vamos a 2 Corintios, capítulo 2. Léelo, José Pablo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. No dice tendremos. Cuando sea más maduro y me forme y pase por un seminario. No, en el momento de ser salvo nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero miren qué difícil. ¿Puedo llegar a pensar como Dios piensa? La cara de algunos de ustedes. Sí, podemos. Porque Dios quiere pensar a través mío, porque vive en mí. Y cuando llevo todos mis pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo, estoy dejando que Dios piense a través mío. ¿Cómo sé que estoy pensando igual que Dios? Veo a una persona sin Cristo y tengo compasión por ella. Veo a mi hermano y lo amo porque Dios ama. Estoy utilizando la mente de Cristo. Y si te dejas controlar por Dios, mi prioridad como casado es Dios, Adriana, mis hijas, mi ministerio y mi tiempo de recreación. Tu prioridad como soltero es Dios, tu servicio a Dios y tu trabajo, tu familia, fíjate que la puso en tercer lugar, y tu tiempo personal. Si no tenés prioridades en orden, nunca vas a poder pensar como Dios piensa. En el caso mío puse Dios, Adriana y las chicas, porque las chicas no son mi prioridad, Adriana es mi prioridad. Amo a mis hijas con todo mi corazón, pero si ellas un día
muy lejano, o no muy lejano, se van a casar y no lo voy a poder evitar porque es algo natural. Y me quedo con Adriana y ellas hacen su hogar y tendrán que ser totalmente independientes. ¿Por qué a ustedes les dije Dios, ministerio y trabajo y después familia? Porque los solteros buscan cómo agradar a Dios en todo. Tu papito o tu mamita tenés que honrarlos toda la vida, pero no depender de ellos toda la vida. El día que te cases, te separas de ellos, pero hoy no tenés la responsabilidad de mantener una casa o de ser parte de una familia. Entonces tu prioridad después de Dios es tu servicio a Dios. Cuando cambias decisiones y dices, no, pero mi prioridad es, voy a terminar de estudiar, después sirvo a Dios. ¿Qué le vas a dar las migajas? Voy a estudiar y también voy a servir a Dios porque lo amo y quiero estar con Él y disfrutar del servicio juntos y porque quiero pensar como Él piensa. Ahora, sí. También debe para también eso que usted dijo, para un soltero, Dios y mi trabajo a Dios, ¿cuál es la relación entonces? Ok, Dios primero, sobre todas las cosas. Mi trabajo secular y mi ministerio, porque tenés que trabajar, el que no trabaja no come. Algunos de ustedes tal vez son mantenidos por sus padres, no sé. Entonces, dedíquense a estudiar con toda su mente y con todo su corazón porque su papá le está pagando para que estudien. Si ese es el caso, genial. Pero si no, tenés que trabajar, pero también tenés que servir a Dios. Y van de la mano. Cuando digo que después está tu familia, si primero pones a tu mamá o a tu papá y después el servicio a Dios, Jesús te dice, Señor, te quiero servir, pero primero quiero ir a despedirme de papá y mamá. Y Jesús le contestó, deja que los muertos se entierren en los muertos y ocúpate del reino de Dios. No estamos diciendo no dar el lugar a los papás que corresponden, sino poner prioridades en orden. ¿Y saben por qué Dios dice eso? Y estoy feliz de haberlo encontrado. Un día, soltero, mi prioridad era Dios, pero dependía de mis padres. Cuando me casé, porque Dios me enseñó a poner a mi familia después, no tuve ningún problema en poner como prioridad a Adriana. Muchos matrimonios hoy fracasan porque la prioridad es mi mamá, mi papá, y por poco se llevan a la suegra a vivir con ellos. Es que me cocina y me cuida a los chicos. Las prioridades correctas es Dios, tu servicio a Dios y tu trabajo. Y cuando digo tu servicio a Dios y tu trabajo, todos vamos a servir a Dios. El trabajo nunca tiene que ser excusa para servir a Dios, pero tampoco puedo sacrificar mi trabajo por el servicio a Dios. No todos somos misioneros tiempo completo. Entonces, voy a servir a Dios y voy a trabajar. Lo importante en la vida cristiana es el equilibrio. No puedo dejar de servir y no puedo dejar de trabajar. Puedo hacer las dos cosas administrando mi tiempo. No sé si contesté tu pregunta. ¿Más o menos? Sí. Más o menos. Todos estos problemas llevan al hombre al fracaso, a la derrota. Cuando tengo hábitos no bien puestos, ¿por qué? Porque hay patrones carnales que van a querer manejar mi vida, como la religión. Y entiéndame bien, cuando digo religión no me refiero a ir a la iglesia, me refiero a vivir por esfuerzo personal. Yo voy a hacer el ministerio, yo voy a ser un profesional de éxito. Si querés ser un profesional de éxito, dale tu profesión a Dios. Si Él la maneja, genial. ¿Querés tener un matrimonio exitoso? Deja que Dios maneje tu matrimonio. ¿Cómo lo hace? Tu identidad te ayuda a entender quién sos y vivir diferente. Y voy a leerlo literal. Aquí los patrones de la carne y hábitos, mente, emociones y voluntad de destrucción están formando raíces de amargura profunda. El rechazo, la ausencia del amor significativo causa manchas emocionales profundas en la vida. ¿Qué es una raíz de amargura? ¿Qué es una raíz de amargura? Una raíz de amargura
El apóstol Pablo en el libro de Hebreos lo explica claramente cuando dice que una raíz de amargura no solo frena mi crecimiento espiritual, sino que contamina a otros. Una raíz de amargura puede venir porque no me acepto como soy. Por ejemplo, soy gordo, o flaco, o narigón, problemas con mi cuerpo. O soy extremadamente tímido, entonces me tengo que emborrachar para poder tener Tengo un amigo que me contó que para poder hablarle a su esposa tuvo que tomarse unos tragos, porque era tan tímido que no podía. ¿Saben qué es eso? Complejo de inferioridad. Si no te aceptás como sos, le estás diciendo que Dios te hizo mal. Porque vos, así como estás, no tenés ningún defecto físico. ¿Pero cómo si me falta una mano? Es que Dios te hizo con una mano menos. ¿Para qué? Para que aún así le lleves gloria. Si vas al Salmo 139, dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Cuán hermosos son, oh Dios, tus pensamientos. Estoy maravillado. Vas al apóstol Pablo y dice que somos hechura suya, un poema, creados en Cristo para buenas obras. Cuando tengo identidad, me acepto tal como soy. Gordo, flaco, con pelo, sin pelo, calvinista, no calvinista. Porque Dios me hizo hermoso. Ahora, cuando uno tiene raíces de amargura, puede venir por físico. La raíz de amargura puede venir porque tal vez tu papá o tu mamá te trataron de una manera mala, entonces eso te trae bronca por muchos años. Yo siempre puedo contar lo mismo porque después se me pasó, pero cuando yo estaba en tercer grado, mi mamá, dice que me porté mal, yo no lo creo, pero ella dice. Pero delante de mucha gente me dijo cosas muy feas y me pegó. No me dolió la cachetada, me dolió que había mucha gente y me avergonzó. Durante muchos años yo miraba a mi mamá y solo me acordaba de ese día. Era una raíz de amargura. ¿Saben qué estaba haciendo? La veía y no la podía amar. ¿Quién se perjudica más? ¿Ella o yo? Yo, porque lo llevaba adentro. Hasta que un día se lo entregué a Dios y hoy disfruto de una buena relación con ella, y hasta cuando tenía 79 años manifestó recibir a Cristo. Pero algo cambió, le dejé ese derecho a Dios. Las cicatrices del pasado traen raíz de amargura muchas veces, y si no dejas que Dios las controle, ahora para dejar que Dios las controle, tienes que saber quién sos, una nueva identidad. La ausencia de un amor significativo, y un amor significativo no es el chico o la chica de tu vida, es un amor que está basado en Dios. Ustedes van a formar pareja y van a pensar, les vamos a hablar de eso, yo tengo una lista y algunas chicas van a tardar más o menos unos 60 años en conseguir el hombre con las características que pusieron ahí, porque piden demasiado. Y Pablo ya murió y le faltaba un ojo. Y no era el caso porque acá lo quieren perfecto. Algunos chicos también, hasta que los chicos consigan lo que pidieron, mueren solteros. Pero el amor significativo no pasa por el físico, pasa porque Dios ocupe el lugar que tiene que ocupar en tu vida y tengas identidad. Ahora, vamos a parar acá en el segundo tiempo. Voy a terminar con el tema de identidad. Si tienen preguntas, háganlas. Si no puedo contestar, quedarán aquí como quedó José Pablo, diciendo, bueno, ahí veo qué hago. Pero si tienen preguntas, háganlas. Si no las quieren hacer públicas, me la escriben en un papelito y yo no voy a decir quién es, me dan el papelito y yo la contesto. Pero va a ser más fácil porque este tiempo lo dedicamos a eso. ¿Vamos a orar? Querido Señor, muchas gracias porque nos permitís tener tu palabra y saber quiénes somos. Gracias porque por tu gracia nos salvaste. Y Dios, simplemente te ruego que todos podamos entender que Cristo murió por nosotros y que nosotros morimos en Cristo. Gracias por la nueva vida y por la oportunidad de servirte. En el nombre de Cristo. Amén.